Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Antes que nada, espero que hayan arrancado bien este 2026. Y si no fue así, no es tarde, nunca es tarde. Bien, en el video de hoy vamos a tratar algunos consejos para los que arrancan el año con ganas de pintar. Y de paso pintar un paisaje urbano. Pero antes de eso quería venir a ver un rato el agua, que es en parte una parte de las que compone nuestra acuarela de hoy. Además tenía que sacar algunas fotos de referencia para pintar después. Es importante la observación. Creo que en más de una ocasión destaqué la importancia de salir a ver la luz en acción, la importancia de la experiencia real y humana, y la sensibilidad de por medio para ver el mundo. Ese es un tema que sigo trabajando, pero es clave tenerlo en cuenta. Luz en acción, experiencia real y humana y la sensibilidad. Bien, mientras vamos buscando referencia, comencemos con los tips. Composición natural. Una vez un pintor me dijo: uno de los mejores ejercicios de composición es salir a sacar fotos, dado que el formato sobre el cual pintamos suele ser el mismo casi siempre, rectangular o cuadrado, por lo que las reglas de composición y color van a ser similares, no iguales, similares. Regla de 3/3, de la L, de contraste, de tamaño. Estamos rodeados de composición, solo hay que observar un poco. Así que el primer tip es ese, la fotografía y la observación en lo cotidiano. Entrenar el ojo para que nuestro pincel sepa para dónde moverse en caso de estar en apuros. Y digo apuros porque las reglas de composición son una sugerencia. Son los lugares seguros y que funcionan, pero no tienen por qué definir ni estandarizar nuestra visión. Sí, es mágico. No todo es composición. No siempre, pero hay veces en los que el cuerpo pide una semilla diferente o un sentimiento complejo, fuera de lo conocido. Es entonces cuando hay que probar cosas nuevas, buscar en lugares diferentes. Y dentro de toda esa nueva búsqueda aparecen cosas mágicas, texturas, colores y formas que te dejan divagando en un lugar nuevo y viejo a la vez. Un lugar al que te permitís escapar de vez en cuando. ¿Es necesario explorar estos lugares? Depende. Hay personas que siguen rígidamente el camino de la técnica y el reflejo de la belleza natural. Aprenden a pintar lo que el mundo entiende, lo que todos entienden, y lo que es fácilmente cognoscible. Sin embargo, no nos vamos a mentir, pero hay veces que el cuerpo se siente perdido y cansado. Días en los que pintar lo de siempre no satisface y no llama. Creo que en esos momentos, en esos días, está bueno tener esos lugares internos y complejos en el cual sentarse y experimentar. Así que ese es el segundo tip. Explorar para adentro. Ahí es donde encontrarás tus colores, tus formas y otros ojos que seguramente sumarán o agregarán un detalle único a las pinturas que trabajamos generalmente. Y la única manera de encontrar ese lugar es pintando. Todo lo que vengo diciendo hasta ahora no es nada nuevo. Ya lo habré dicho en algún que otro video seguramente, pero de una forma diferente. Creo que siempre es bueno decir las mismas cosas de diferentes formas, ya que algunos quizás lo entienden de esta y otras veces de esta u otra forma. No hay una manera idónea de decir las cosas, así como no hay una fórmula perfecta para pintar acuarela. Hay que ser constante. Una vez un joven me dice que no le convencía nada sus dibujos. Se frustraba, a lo que le respondí lo que seguramente muchos de los que vienen pintando hace tiempo ya saben. De 10 acuarelas, más o menos, solo hay una o dos que nos satisfacen. Y de 20 acuarelas, quizás solo una nos hace sentir realizados. Normal, no todo lo que pintamos va a ser una obra maestra. Si así fuera, la belleza también sería un mero significado de diccionario. Con esto no digo que pintar es un sufragio de prueba y error. En todas las obras encontramos huellas de lo que nos gusta y de lo que no. Pero son raras y exóticas las veces en que todos los factores que hacen bella una obra se reúnen ante nosotros en una acuarela. Así, este es el último tip del video, la constancia. No es algo que no supieran, pero a veces es necesario recordar que la constancia no es fácil y deberíamos sentirnos orgullosos y recordar la esperanza de que seguramente vamos a encontrar algo si seguimos adelante. Bien, esto ya está casi listo. Voy a hacer un resumen de los 3 pasos básicos de esta acuarela para quien le interese. Y si es que dije algo en el video que haya resonado en vos, agradezco que le des a los botones de abajo, los que prefieras. Me ayuda un montón. Bien. Paso 1. Colores bases / paleta. Cálidos para reflectar la luz, colores fríos para las sombras, y los colores que utilicé en esta acuarela fueron principalmente ocre, azul ultramarino, negro, tierra siena tostada y además un poco de verde para el agua.
Paso 2. Composición. Aunque parezca que no hay una como tal, sí utilicé un recurso, por lejos el más utilizado, el contraste por tonos, es decir, la tensión que hay entre los tonos de valor alto y bajo, ese contraste fuerte que hay entre ciertas partes iluminadas y oscuras, es lo que le da el encanto a esta acuarela. Paso 3, y no menos importante, el tamaño de la hoja. Lo que me permitió trabajar con comodidad y jugar con libertad con el agua fue el tamaño de la hoja. Tengo un video donde trabajo una acuarela muy similar a esta, donde explico desde los errores generales que se cometen en este tipo de paisajes. Te lo dejo en la descripción y si no llega a aparecer te muestro que es este, por si quieren buscarlo. En fin, eso es todo por este video. Cualquier pregunta o comentario que necesiten hacer será bienvenido. Y como siempre, espero pinten mucho y lo disfruten. Intentaré hacer otro video la semana que viene hablando de la sensibilidad y por qué es importante a la hora del por qué pintar y por qué seguir haciéndolo. Así que nos vemos la semana que viene. Bye bye y gracias por llegar hasta acá.